Mi nombre es Dolores Valentina Herrera y esta es la historia que por más de 60 años me prometí no volver a contar. Pero hoy, a mis 78 años, siento que ya no puedo cargar sola con este peso. Tal vez al compartirla contigo pueda encontrar un poco de paz para mi alma cansada. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde me escuchas. Déjame un comentario contándomelo y suscríbete al canal para que podamos seguir contando más historias como esta. Tu compañía hace que este momento sea menos doloroso para mí. Nací en 1946, en un pequeño pueblo perdido en las montañas de Michoacán, México. Mi familia era tan pobre que a veces pasábamos días enteros con solo tortillas y sal. Éramos 6 hijos. Yo era la mayor, después venían mis hermanos Roberto, Miguel, mi hermana Esperanza y los pequeños Joaquín y Rosita. Mi madre, que en paz descanse, se llamaba Soledad. Y qué bien le quedaba ese nombre, porque siempre parecía cargar con una tristeza infinita en sus ojos. Mi padre, ay, mi padre. Esteban Herrera era su nombre, pero todos en el pueblo lo conocían como el jugador. No porque fuera bueno en eso, sino porque no podía parar. Cada peso que conseguía trabajando en el campo se lo llevaba a las peleas de gallos o a las cartas. Y cuando no tenía dinero, apostaba lo que no tenía. Recuerdo que yo tenía apenas 12 años cuando todo cambió. Era una mañana de octubre. El aire olía a tierra húmeda y las flores de cempasúchil ya empezaban a aparecer por todos lados, preparándose para el Día de Muertos. Qué ironía, ¿verdad? Porque ese día algo dentro de mí también murió. Mi padre había llegado la noche anterior más borracho que de costumbre. Lo oímos gritando desde el patio, maldiciendo su suerte. Mi madre nos mandó a todos a dormir temprano, pero yo me quedé despierta escuchando por la rendija de la puerta. Las palabras que oí esa noche se me grabaron en el alma como hierro candente. Ya no puedo más, Soledad, decía con la voz pastosa por el alcohol. Le debo dinero a don Aurelio, y si no le pago para el domingo nos va a quitar la casa, nos va a quitar todo. Mi madre lloraba quedito, como siempre hacía para que no la oyéramos. ¿Y qué vamos a hacer, Esteban? ¿Qué vamos a hacer con los niños? Lo que siguió fue un silencio largo, pesado, lleno de una maldad que yo no podía entender entonces. Cuando mi padre habló de nuevo, su voz sonaba diferente, fría, como si estuviera hablando de vender una vaca y no de su propia hija. Don Gustavo Delgado estuvo preguntando por muchachas para trabajar en su casa de la ciudad. Dice que paga bien, que trata bien a las muchachas. Dolores ya está grande, ya puede trabajar. El llanto de mi madre se volvió un gemido ahogado que me partió el corazón. No, Esteban, por favor. Es una niña, es nuestra niña. Es nuestra salvación, gritó él. Y algo se rompió, tal vez un plato o una taza. Don Gustavo está dispuesto a adelantar el dinero. 500 pesos, Soledad. Con eso pagamos la deuda y nos sobra para pasar el invierno. Esa noche no pude dormir. Me quedé acurrucada entre mis hermanos, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. A los 12 años, una no entiende completamente lo que está pasando, pero sí siente el miedo, sí siente cuando algo terrible se acerca. Al día siguiente, mi padre actuó como si nada hubiera pasado. Me mandó a buscar agua al pozo, como todas las mañanas, pero cuando regresé había un hombre extraño en nuestra casa. Era alto, gordo, vestido con un traje que se veía caro pero sucio por el polvo del camino. Tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y brillosos. «Esta es Dolores», dijo mi padre, empujándome hacia adelante como si fuera ganado en el mercado. «Es trabajadora, obediente y aprende rápido». El hombre me miró de arriba abajo, de una manera que me hizo querer esconderme detrás de mi madre. Pero ella no estaba ahí.
Después supe que mi padre la había mandado a lavar ropa al río para que no interfiriera. «Está muy flaca», dijo el hombre con una voz ronca, «pero doña Gertrudis sabrá engordarla. En la casa se come bien». Habló con mi padre unos minutos más, siempre en voz baja, mientras yo me quedé parada ahí sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo un frío terrible en el estómago. Vi cómo el hombre le daba a mi padre un sobre amarillo y cómo los ojos de mi padre brillaron de una manera que me dio asco. «Ve a empacar tus cosas», me dijo mi padre sin mirarme a los ojos. «¿Te vas hoy mismo?» «¿A dónde, papá?», pregunté con una voz que me salió como un hilo. «A la ciudad. Vas a trabajar en casa de don Gustavo. Es una oportunidad muy buena para ti, vas a aprender muchas cosas». No tenía muchas cosas que empacar. Toda mi ropa cabía en un morralito viejo. 2 vestidos remendados, una muda de ropa interior que mi madre había hecho con retazos y un rebozo azul que había sido de mi abuela. También metí una muñequita de trapo que yo misma había hecho con sobras de tela. Se llamaba Lupita y era lo único en el mundo que era completamente mío. Cuando estaba guardando mis cosas, llegó mi madre corriendo desde el río. Traía el pelo suelto, la blusa empapada, y en sus ojos había una desesperación que nunca había visto antes. «Esteban, no», gritó entrando a la casa como una tromba. «No puedes hacer esto. Es mi hija». Lo que siguió fue la pelea más terrible que había escuchado en mi vida. Mi madre suplicaba, lloraba, amenazaba con irse de la casa. Mi padre gritaba que ya estaba decidido, que era por el bien de la familia, que yo iba a tener una vida mejor. El hombre del traje se quedó afuera, fumando tranquilamente como si estuviera acostumbrado a estas escenas. Al final, mi padre agarró a mi madre de los brazos y la sacudió con tanta fuerza que pensé que la iba a lastimar. «Ya está hecho, Soledad. Ya tomé el dinero. Si no la entrego, don Aurelio nos va a matar a todos». «¿Eso es lo que quieres?». Mi madre se desplomó en el suelo, llorando de una manera que me partía el alma. Yo corrí hacia ella y la abracé, las dos llorando juntas, aferrándonos la una a la otra como si fuéramos las únicas personas en el mundo. «Perdóname, mi niña», me susurraba al oído. «Perdóname, no sé cómo impedirlo». Mis hermanos aparecieron de quién sabe dónde, todos con caras asustadas. Roberto, que tenía 10 años, se plantó frente a mi padre con los puñitos cerrados. «No se lleve a mi hermana», gritó con una valentía que me llenó de orgullo. «Dolores se queda aquí». Mi padre lo empujó tan fuerte que Roberto se cayó, y eso fue lo que me decidió. Me levanté, limpié mis lágrimas con la manga del vestido y tomé mi morralito. «Ya me voy, mami», le dije tratando de sonar valiente. «Va a estar bien. Voy a mandar dinero para ayudar con los gastos». Mentía, claro. No tenía idea de qué me esperaba, pero necesitaba que mi madre pensara que todo iba a estar bien. Necesitaba ser fuerte por ella, por mis hermanos. El camino a la ciudad fue el más largo de mi vida. Íbamos en una camioneta vieja que se sacudía en cada piedra del camino. El hombre, que se llamaba Jacinto, iba manejando y silbando canciones que yo no conocía. Yo iba sentada hasta atrás, abrazando mi morralito, viendo cómo mi pueblo se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer completamente. Cada kilómetro que pasaba me alejaba más de todo lo que conocía, de todo lo que amaba, pero aún no sabía que también me alejaba de la niña que había sido. Esa niña que jugaba con muñecas de trapo y ayudaba a su madre a hacer tortillas, se quedó para siempre en aquel pueblo perdido en las montañas. La ciudad era un monstruo de ruidos y olores que me asustó desde el primer momento. Había más carros de los que había visto en toda mi vida, más gente, más ruido. Todo era grande, rápido, abrumador.
Jacinto manejaba como si conociera cada calle, esquivando otros carros y gritándoles groserías a los demás conductores. Después de lo que me pareció una eternidad, llegamos a una colonia que se veía muy diferente al centro. Las casas eran enormes, rodeadas de jardines verdes y altos muros. La camioneta se detuvo frente a una reja de hierro negro que tenía flores doradas entrelazadas. Era la casa más grande que había visto en mi vida. «Ya llegamos», dijo Jacinto bajándose de la camioneta. «Compórtate bien, muchacha. Los patrones son gente importante». Un señor muy elegante, vestido de negro, nos abrió la reja. Tenía el pelo completamente blanco y caminaba muy derecho, como los soldados que a veces pasaban por nuestro pueblo. «Don Gustavo los está esperando en el despacho», dijo con una voz muy seria. Entramos por un jardín que parecía salido de un cuento. Había flores de todos los colores, árboles podados en formas perfectas y una fuente en el centro con una sirena de piedra. Todo estaba tan limpio, tan perfecto, que me daba miedo tocar cualquier cosa. La casa era aún más impresionante por dentro. Los pisos brillaban como espejos, había cuadros enormes en las paredes y muebles que se veían más caros que todo lo que mi familia había tenido en su vida. Don Gustavo Delgado era un hombre de unos 50 años, bajo y barrigón, con un bigote cuidadosamente peinado y ropa que olía a perfume caro. Pero había algo en sus ojos que me hizo sentir incómoda desde el primer momento. Me miraba de la misma manera que Jacinto, como si fuera algo que había comprado. «Así que esta es la muchacha», dijo dándome vueltas alrededor. «Está más flaca de lo que esperaba, pero mi esposa tiene buena mano para estas cosas». Habló con Jacinto unos minutos más, contó dinero que sacó de una caja fuerte y luego tocó una campanita dorada. Inmediatamente apareció una mujer mayor, vestida completamente de negro, con el pelo recogido en un chongo tan apretado que le estiraba la cara. «Gertrudis, esta es Dolores», dijo don Gustavo. «Explícale cuáles son sus obligaciones. Y recuerda, tiene que ganar su comida». Doña Gertrudis me miró de arriba abajo con desprecio, como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en la suela de su zapato. «Sígueme», me dijo con voz seca, «y no toques nada». Me llevó por pasillos llenos de cuadros y muebles elegantes hasta llegar a la parte de atrás de la casa. Ahí todo cambiaba. Los pisos ya no brillaban, las paredes estaban pintadas de un color gris triste y se sentía más frío. «Aquí es donde duermes», dijo señalando un cuarto pequeñísimo que tenía apenas una cama de hierro, una mesita y una ventana tan pequeña que casi no entraba luz. «Tu horario es de 5 de la mañana a 10 de la noche. Los domingos tienes libre después de las 3, siempre y cuando hayas terminado todas tus obligaciones». Me explicó que tenía que limpiar toda la casa, lavar y planchar la ropa, ayudar en la cocina, servir las comidas y cuidar a los niños cuando fuera necesario. También tenía que limpiar los carros, regar el jardín y hacer cualquier otra cosa que los patrones necesitaran. «La comida te la daré yo», continuó doña Gertrudis. «Comes lo que sobre de la mesa de los patrones, nada más, y si rompes algo, se te descuenta de tu comida». «¿Y mi sueldo?», pregunté con una voz muy pequeña. Doña Gertrudis se rió de una manera que me hizo sentir muy tonta. «¿Sueldo? Niña, tu papá ya recibió tu sueldo por adelantado. Aquí trabajas por tu comida y tu techo. Si quieres dinero, tendrás que ganártelo siendo muy, muy obediente». Esa primera noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi cama era dura y fría, muy diferente al petate donde dormía en mi casa, rodeada del calor de mis hermanos. Aquí estaba completamente sola, en un cuarto que olía a humedad y a tristeza. Me abracé a mi muñequita Lupita
y traté de imaginar que estaba en casa, que mi madre me arrullaba cantando las canciones que me gustaban. Pero el silencio de esa casa grande era tan pesado que mis propios recuerdos se sentían lejanos, como si pertenecieran a otra persona. Al día siguiente empezó mi nueva vida. Doña Gertrudis me despertó a las 5 en punto, golpeando la puerta de mi cuarto con tanta fuerza que pensé que la iba a romper. Arriba, floja. Los patrones no pagan para que duerman hasta tarde. Me vestí rápidamente y salí del cuarto. Doña Gertrudis ya tenía preparada una lista enorme de cosas que hacer. Empezar limpiando los baños de la planta alta, después aspirar todas las alfombras, luego limpiar los vidrios de las ventanas. Todo en esa casa era enorme y complicado. Los baños tenían más espejos y azulejos que limpiar de los que había visto en mi vida. Las alfombras eran tan grandes que me dolía la espalda de tanto empujar la aspiradora. Y los vidrios, había tantos vidrios que cuando terminaba con el último, ya era hora de empezar otra vez con el primero. A media mañana conocí a doña Elena, la esposa de don Gustavo. Era una mujer alta y delgada, muy elegante, que siempre estaba perfectamente arreglada. Tenía el pelo rubio, después supe que se lo pintaba. Usaba vestidos caros y llevaba tantas joyas que brillaba cuando caminaba. Pero lo que más recuerdo de ella eran sus ojos. Eran fríos, calculadores, como los de una víbora esperando el momento perfecto para atacar. «Así que tú eres la nueva muchacha», me dijo mirándome como si fuera un insecto. «Espero que seas más trabajadora que la anterior. No tolero la pereza». «Sí, señora», le dije bajando la mirada. «Y espero que sepas tu lugar. Esta es una casa decente, de gente importante. No quiero que andes hablando con los vecinos ni metiendo las narices donde no te llaman». También conocí a los hijos de los Delgado. Gustavo hijo tenía 16 años y me miraba de una manera que me hacía sentir muy incómoda. Era alto como su padre, pero flaco, y tenía una sonrisa que me daba escalofríos. Su hermana Patricia tenía 14 años y era tan malcriada como su madre. Desde el primer día se divirtió ordenándome cosas innecesarias solo para verme correr de un lado a otro. El más pequeño era Rodrigo, de apenas 8 años. Era el único que no me trataba mal, tal vez porque era muy pequeño para haber aprendido todavía la crueldad de su familia. Mi primera semana en esa casa fue un infierno. No estaba acostumbrada a tanto trabajo y todo me salía mal. Rompí 2 platos lavando trastes, dejé manchas en los espejos y doña Gertrudis me regañaba constantemente. «Eres una inútil», me gritaba. «Tu padre me dijo que sabías trabajar». La comida era otra humillación diaria. Mientras la familia comía en el comedor elegante con manteles blancos y cubiertos de plata, yo tenía que esperar en la cocina a que terminaran. Doña Gertrudis me daba los restos en un plato desportillado y tenía que comer parada junto al fregadero. «Las sirvientas no se sientan en la mesa», me explicó el primer día. «Es falta de respeto». Extrañaba tanto mi casa que a veces me dolía físicamente el pecho. Extrañaba el olor a tortillas recién hechas, las risas de mis hermanos, incluso los gritos de mi padre cuando llegaba borracho. Cualquier cosa era mejor que el silencio helado de esa casa, donde yo no era más que un fantasma que limpiaba y servía. Las noches eran lo peor. Me acostaba exhausta, pero no podía dormir. Pensaba en mi familia. Me preguntaba si mi madre estaría bien, si mis hermanos tendrían suficiente comida. A veces lloraba tan fuerte que tenía que taparme la boca con la almohada para que no me oyeran. Una noche, después de casi un mes en esa casa, oí pasos en el pasillo. Era muy tarde, todos debían estar durmiendo.
Los pasos se detuvieron frente a mi puerta, y después oí el sonido de la manija moviéndose lentamente. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La puerta se abrió despacio y en el marco apareció la silueta de Gustavo hijo. Llevaba solo una bata de baño y tenía esa sonrisa horrible que tanto me asustaba. «Hola, Dolores», me dijo con una voz muy suave. «¿No puedes dormir?» Me hice la dormida, esperando que se fuera, pero él entró al cuarto y cerró la puerta detrás de él. «Sé que estás despierta», dijo acercándose a la cama. «No tengas miedo, solo quiero hablar contigo». Se sentó en la orilla de mi cama y yo me quedé completamente inmóvil, apenas respirando. Su mano tocó mi hombro por encima de la manta. «Eres muy bonita, ¿sabías?», susurró. «Mucho más bonita que las otras muchachas que hemos tenido». En ese momento, algo dentro de mí gritó con tanta fuerza que encontré valor de no sé dónde. «Váyase», le dije sentándome de golpe en la cama. «Déjeme en paz». Él se rió como si mi miedo fuera algo divertido. «No grites o vas a despertar a mis papás. Y ellos no van a estar muy contentos si piensan que estás causando problemas». «No estoy causando problemas», le dije temblando. «Usted es el que no debería estar aquí». «Esta es mi casa», me dijo poniendo su mano en mi brazo. «Puedo ir a donde se me dé la gana». Gracias a Dios, en ese momento oímos pasos en el pasillo. Gustavo se levantó rápidamente de la cama y salió del cuarto, dejándome temblando como una hoja. A la mañana siguiente, doña Gertrudis entró a mi cuarto más temprano de lo normal. «El joven Gustavo me dice que anoche estuviste haciendo ruido», me dijo con los ojos entrecerrados, «que no podía dormir por tu culpa». «Yo no hice ruido», le dije. «El...» «No me vengas con mentiras», me interrumpió. «Los patrones no mienten. Si vuelve a pasar, te quedas sin comida 2 días». Ese fue el momento en que entendí completamente en qué tipo de lugar estaba. No importaba lo que me hicieran, no importaba la verdad. Yo era menos que nada para ellos y nadie me iba a creer nunca. Gustavo siguió viniendo a mi cuarto por las noches. No todas las noches, pero sí lo suficiente para que yo viviera en constante terror. A veces solo se sentaba en mi cama y me tocaba el pelo o la cara. Otras veces trataba de tocarme de maneras que me hacían sentir sucia y asustada. Yo aprendí a dormir vestida, con los zapatos puestos, lista para salir corriendo si era necesario. También aprendí a mover la mesita para bloquear la puerta, aunque él siempre encontraba la manera de entrar. Una noche me dijo algo que me heló la sangre. «Mis papás saben que vengo aquí», susurró en mi oído. «Les dije que te estoy enseñando a comportarte como una sirvienta de verdad. Están muy contentos conmigo». Era mentira, tenía que ser mentira. Pero la duda se metió en mi cabeza como un gusano, comiéndose todo lo que quedaba de mi esperanza. Los meses pasaron, 1, 2, 3. Para cuando llegó la Navidad, yo ya no era la misma niña que había llegado a esa casa. Me había vuelto silenciosa, asustadiza, siempre alerta. Había aprendido a desaparecer en las paredes, a ser invisible, a no hacer ruido ni molestar. Durante las fiestas navideñas, la casa se llenó de invitados elegantes, hombres en trajes caros y mujeres cubiertas de joyas que reían muy fuerte y hablaban de cosas que yo no entendía. Mi trabajo se triplicó. Había que limpiar constantemente, servir bebidas, recoger platos, sonreír cuando me hablaran. «La muchacha es muy eficiente», oí que doña Elena le decía a una de sus amigas, «y muy discreta. Es importante tener sirvientas que sepan su lugar». «¿De dónde la sacaron?», preguntó la otra mujer. «Su padre nos la trajo desde un pueblito. Esta gente del campo tiene hijas que sobran y nosotros les damos la oportunidad de una vida mejor». Me quedé parada detrás de la puerta.
con una bandeja de copas en las manos, sintiendo cómo algo se moría dentro de mí. ¿Así veían mi situación? ¿Como una oportunidad? ¿Como un favor que me habían hecho? Esa noche, sola en mi cuarto, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no podía seguir así. Tenía que encontrar una manera de escapar, de volver con mi familia, o al menos de buscar ayuda. Pero primero necesitaba saber exactamente dónde estaba, cómo llegar de regreso a mi pueblo y conseguir dinero para el viaje. Era una tarea que parecía imposible para una niña de 13 años que no conocía la ciudad y no tenía a nadie en el mundo. Sin embargo, algo había cambiado en mí esa noche. Ya no era solo la niña asustada que lloraba en su cama. Era alguien que había sobrevivido casi un año en el infierno, y eso me había vuelto más fuerte de lo que creía. Mi plan de escape empezó a tomar forma muy lentamente. Primero necesitaba aprender más sobre la ciudad, sobre las rutas de camiones, sobre cómo funcionaba el mundo fuera de esa casa-prisión. Mi oportunidad llegó con Ramona, la lavandera que venía 2 veces por semana. Era una mujer mayor, de piel curtida por el sol y manos ásperas, pero tenía unos ojos bondadosos que me recordaban a mi madre. Un día, mientras yo la ayudaba a tender la ropa en el patio trasero, doña Gertrudis se había ido al mercado y no había nadie más cerca. ¿De dónde eres, mija?, me preguntó Ramona en voz baja. Por primera vez en meses, alguien me hablaba como si fuera una persona real, no solo una sirvienta. De Michoacán, le dije también en susurros. De un pueblo que se llama San José de los Remedios. Ay, mija, suspiró Ramona. Está muy lejos de aquí. ¿Y cómo llegaste a esta casa? Le conté mi historia en palabras entrecortadas, siempre vigilando que no apareciera doña Gertrudis. Ramona me escuchó en silencio, y cuando terminé vi lágrimas en sus ojos. Esto no está bien, murmuró. Una niña no debería estar pasando por esto. No sé qué hacer, le confesé. No sé cómo regresar a mi casa. Ramona miró hacia la casa para asegurarse de que nadie nos oyera. Tengo una comadre que trabaja en una casa aquí cerca, me dijo. Se llama Esperanza y ha ayudado a otras muchachas que estaban en situaciones parecidas. La próxima vez que venga voy a tratar de hablar con ella. Esa conversación me dio la primera esperanza real que había sentido en meses. Por primera vez, alguien me había escuchado, me había creído y quería ayudarme, pero también me dio mucho miedo. ¿Y si Ramona le contaba a alguien más? ¿Y si doña Gertrudis se enteraba? ¿Y si los Delgado decidían que era demasiado problema y me hacían algo peor? Las siguientes 2 semanas fueron una agonía de espera. Cada vez que oía la voz de Ramona en el patio, mi corazón se aceleraba, pero parecía que nunca había una oportunidad segura para hablar. Mientras tanto, la situación en la casa empeoró. Gustavo se había vuelto más atrevido y sus visitas nocturnas más frecuentes. Una noche trató de besarme y cuando lo empujé me abofeteó tan fuerte que me dejó un moretón en la mejilla. La próxima vez que me rechaces te va a ir mucho peor, me amenazó. Al día siguiente, doña Gertrudis vio el moretón. ¿Qué te pasó en la cara?, me preguntó. Me caí, mentí. Estaba limpiando y me tropecé. Ella me miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Finalmente, 2 semanas después, Ramona logró hablar conmigo de nuevo. Esperanza dice que conoce un lugar donde puedes estar segura, me susurró mientras plegábamos sábanas. Es una casa donde vive una señora muy buena que ayuda a muchachas como tú. Pero tienes que estar muy segura de que quieres irte, porque una vez que lo hagas, no va a haber vuelta atrás. Estoy segura, le dije sin dudarlo. Está bien, Esperanza va a venir el próximo miércoles en la tarde.
Va a estar esperándote en la parada de camiones que está a 3 cuadras de aquí, la que está frente a la farmacia. ¿Sabes cuál? Yo sabía exactamente cuál era. La había visto cada vez que doña Gertrudis me mandaba a comprar algo al mercado. Sí, la conozco. Va a tener un rebozo rojo y va a estar cargando una canasta con flores. Si la ves, acércate y dile que Ramona te mandó. Ella va a saber qué hacer. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Ramona podía oírlo. ¿Y si no puedo salir ese día? Entonces va a estar ahí los próximos 3 miércoles a la misma hora. Pero tienes que tener mucho cuidado, mija. Si te cachan tratando de escapar... No terminó la frase, pero yo sabía que tenía razón. Si me cachaban, las consecuencias serían terribles. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Mi mente no paraba de dar vueltas, planeando cómo podría salir de la casa el miércoles sin que nadie se diera cuenta. El miércoles llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana, doña Gertrudis me mandó al mercado a comprar verduras para la comida. Era perfecto. Tenía una excusa para salir de la casa y el mercado estaba a solo 2 cuadras de la parada de camiones. Tomé el dinero que me dio doña Gertrudis y mi pequeño morral donde guardaba mis pocas pertenencias. Mi muñequita Lupita estaba en el fondo, envuelta en mi rebozo de la abuela. Caminar hacia el mercado ese día fue como caminar hacia mi propia liberación. Cada paso me alejaba de la casa donde había sufrido tanto, pero también me acercaba a un futuro completamente incierto. Compré las verduras rápidamente, siempre mirando por encima del hombro, para asegurarme de que nadie de la familia Delgado me estuviera siguiendo. Después caminé hacia la parada de camiones, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ahí estaba ella, una mujer de mediana edad, robusta, con un rebozo rojo brillante y una canasta llena de flores amarillas y rojas. Tenía una cara bondadosa, llena de arrugas que hablaban de una vida de trabajo duro, pero también de sonrisas. Me acerqué temblando. ¿Usted es Esperanza?, le pregunté en voz muy baja. ¿Tú eres la muchacha de Ramona? Asentí con la cabeza sin atreverme a hablar. Ay, mijita, me dijo mirándome con ojos llenos de compasión. Te ves tan chiquita, tan asustada. Ven acá. Me abrazó ahí mismo, en medio de la calle, y por primera vez en más de un año sentí el calor de una mujer que me trataba con cariño maternal. Lloré en sus brazos como no había llorado desde que dejé a mi madre. Ya, ya, mijita, me consolaba. Ya pasó lo peor, ahora te vamos a cuidar. Esperanza me llevó en camión a otra parte de la ciudad que yo no conocía. Las casas eran más pequeñas, más humildes, pero se sentían más acogedoras que la mansión de los Delgado. Llegamos a una casa pintada de azul claro, con un pequeño jardín lleno de plantas en maceta. Una mujer mayor salió a recibirnos. Era bajita, muy delgada, con el pelo completamente blanco recogido en una trenza. Pero lo que más recuerdo de ella eran sus ojos. Estaban llenos de una luz tan dulce que me hizo sentir segura inmediatamente. «Esta es doña Carmen», me dijo Esperanza. «Ella te va a cuidar». Doña Carmen me miró con esa sonrisa que solo las abuelas saben dar. «Bienvenida a tu casa, hijita», me dijo. «Aquí vas a estar segura». Esa noche dormí en una cama limpia, en un cuarto que olía a flores y a jabón. Por primera vez en más de un año, dormí sin miedo, sin tener que bloquear la puerta, sin estar alerta a cada ruido. Doña Carmen me explicó que su casa era un refugio para muchachas que habían escapado de situaciones difíciles. Había otras 3 muchachas ahí. Rosa, de 16 años, que había huido de un matrimonio forzado. Luz, de 15, que se había escapado de una casa donde la golpeaban. Y Patricia, de apenas 11 años,
que tenía una historia muy parecida a la mía. Aquí todas somos familia, me dijo doña Carmen. Nos cuidamos unas a otras, trabajamos juntas y nadie te va a lastimar nunca más. Durante los primeros días, yo no podía creer que fuera real. Esperaba que en cualquier momento aparecieran los Delgado para llevarme de regreso. Cada ruido en la calle me sobresaltaba. Cada toque en la puerta me hacía correr a esconderme. Pero poco a poco fui entendiendo que realmente estaba a salvo. Doña Carmen nunca gritaba, nunca golpeaba, nunca nos hacía sentir menos que humanas. Nos enseñaba a leer y escribir, nos daba trabajo en su pequeño taller de costura y por las noches nos contaba historias mientras cenábamos juntas alrededor de una mesa donde todas teníamos lugar. Fue ahí donde aprendí que no estaba sola, que había muchas otras niñas y muchachas que habían pasado por lo mismo que yo. Doña Carmen me contó que había rescatado a más de 50 muchachas a lo largo de los años. Es una enfermedad de esta sociedad, me explicaba. Los ricos piensan que pueden comprar personas y los pobres a veces no ven otra salida que vender a sus hijas. Pero eso no significa que esté bien. Pasé 3 años en esa casa bendita. 3 años donde volví a ser una niña, donde aprendí a confiar de nuevo, donde descubrí que valía como persona. Doña Carmen me enseñó a leer tan bien que devoraba todos los libros que tenía. Me enseñó a coser con tanta habilidad que mis puntadas eran perfectas. Pero, sobre todo, me enseñó que merecía ser tratada con respeto y amor. Cuando cumplí 16 años, doña Carmen me sentó para tener una conversación seria. «Ya eres una mujer, Dolores», me dijo, «y tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida. Puedes quedarte aquí y ayudarme con las otras muchachas, o puedes salir al mundo a buscar tu propio camino». Yo sabía lo que quería hacer desde hacía meses. «Quiero buscar a mi familia», le dije. «Quiero saber qué pasó con mi madre y mis hermanos». Doña Carmen asintió con comprensión. Me lo imaginaba. «Te voy a ayudar a prepararte para el viaje, pero tienes que prometer algo, lo que sea. Si las cosas están muy mal, si tu familia no te recibe bien o si no es seguro quedarte, tienes que prometerme que vas a regresar. Esta siempre va a ser tu casa». Le prometí, y un mes después emprendí el viaje de regreso a mi pueblo natal. El camino de vuelta fue muy diferente al de ida. Ahora viajaba por mi propia decisión, con dinero que había ganado con mi trabajo, vestida con ropa que yo misma había hecho. Ya no era la niña asustada que había sido vendida por su padre. Cuando llegué a San José de los Remedios, casi no reconocí el lugar. Todo se veía más pequeño, más pobre, más triste de como lo recordaba. Pregunté por mi familia y las noticias que recibí me partieron el corazón. Mi madre había muerto 2 años después de que yo me fuera. Dicen que se enfermó de tristeza y nunca se recuperó. Mi padre había seguido apostando y bebiendo hasta que una noche no volvió a casa. Lo encontraron ahogado en el río, aunque nunca se supo si fue accidente o si se quitó la vida. De mis hermanos, solo quedaban Roberto y Esperanza. Los demás habían muerto de enfermedades que se pudieron haber curado si hubieran tenido dinero para medicina. Roberto trabajaba en el campo, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Esperanza se había casado muy joven con un hombre que la maltrataba. Cuando me reencontré con Roberto, ya no era el niño valiente que se había enfrentado a mi padre para defenderme. Era un hombre joven, pero gastado por la pobreza y la tristeza. Al principio no me reconoció. «Dolores», me dijo incrédulo, «¿eres realmente tú?» Nos abrazamos y lloramos juntos por todo lo que habíamos perdido: nuestra familia, nuestra infancia, nuestros padres, nuestros hermanos.
Todos pensamos que habías muerto, me dijo. Papá decía que estabas bien, que trabajabas en una casa elegante, pero cuando venían a preguntar por ti, siempre tenía excusas. Le conté mi historia y él me contó la suya. Después de que yo me fui, las cosas empeoraron mucho en la casa. Sin el dinero que mi padre había recibido por mí, volvieron las deudas, la pobreza extrema, la desesperación. Mamá nunca se perdonó por haberte dejado ir, me dijo Roberto con la voz quebrada. Decía que había sido una mala madre, que no había sabido protegerte, se culpaba día y noche. Esa noticia me destrozó. Mi pobre madre, que había sido víctima tanto como yo, había muerto cargando con una culpa que no era suya. Me quedé en el pueblo 2 meses, tratando de ayudar a mis hermanos, de reconstruir algún tipo de familia, pero pronto me di cuenta de que ya no pertenecía ahí. Ese lugar estaba lleno de fantasmas dolorosos, y mis hermanos me veían con una mezcla de amor y resentimiento. Yo había logrado escapar, me veía bien alimentada y vestida, mientras ellos habían quedado para enfrentar la pobreza solos. Una noche, Esperanza me dijo algo que me dolió, pero que entendí. Te fuiste y nos abandonaste cuando más te necesitábamos, me reclamó. Mamá murió esperando que regresaras y tú estabas por ahí viviendo bien. Traté de explicarle que no me había ido por mi voluntad, que había sufrido mucho, pero me di cuenta de que ella necesitaba culpar a alguien por todo lo que había pasado, y yo era el blanco más fácil. Decidí regresar a la ciudad, a la casa de doña Carmen, pero antes fui al cementerio a visitar las tumbas de mi madre y mi padre. La tumba de mi madre era apenas una cruz de madera con su nombre mal escrito. No había flores, no había adornos, solo tierra seca y olvido. Me arrodillé ahí y le hablé como si estuviera viva. Perdóname, mamá, le dije entre lágrimas. Perdóname por no haber podido regresar a tiempo. Perdóname por no haber estado aquí cuando me necesitabas. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte, que nunca dejé de pensar en ti. La tumba de mi padre estaba en otra parte del cementerio, más descuidada aún. A pesar de todo lo que me había hecho, también le hablé. No te perdono por haberme vendido, le dije, pero entiendo que también eras víctima de tu propia debilidad. Espero que hayas encontrado paz. Regresé a la casa de doña Carmen más madura, más triste, pero también más determinada. Sabía que mi lugar estaba ahí, ayudando a otras muchachas que pasaban por lo mismo que yo había pasado. Trabajé con doña Carmen durante 5 años más. En ese tiempo, ayudamos a rescatar a docenas de muchachas. Yo me especialicé en ganarme su confianza, en ayudarlas a sanar las heridas emocionales que yo conocía tan bien. Fue durante esos años que conocí a Miguel, un joven carpintero que hacía trabajos en la casa. Era un hombre bueno, sencillo, que me trataba con respeto y cariño. Al principio desconfié de él, como desconfiaba de todos los hombres, pero poco a poco me demostró que no todos eran como los que me habían lastimado. Nos casamos cuando yo tenía 24 años, en una ceremonia pequeña pero llena de amor en el patio de la casa de doña Carmen. Todas las muchachas del refugio fueron mis damas de honor y doña Carmen fue como la madre que me entregaba al altar. Miguel conocía mi historia completa y nunca me juzgó por ella. El pasado no define quién eres, me decía cuando yo tenía mis días difíciles. Lo que importa es la mujer maravillosa que eres ahora. Tuvimos 4 hijos. Carmen, en honor a doña Carmen, Roberto, por mi hermano, Esperanza con la esperanza de que su vida fuera mejor que la mía, y Miguel como su padre. Criamos a nuestros hijos con mucho amor, pero también con la honestidad de contarles la verdad sobre el mundo. Les enseñamos que debían respetar a todas las personas, especialmente a las mujeres,
y que nunca debían quedarse callados si veían que alguien estaba siendo lastimado. Durante años mantuve contacto con mi hermano Roberto, quien eventualmente logró salir de la pobreza y formar su propia familia. Esperanza, mi hermana, murió joven en un parto, sin que pudiéramos reconciliarnos completamente. Doña Carmen vivió hasta los 85 años, rodeada del amor de todas las muchachas a las que había salvado. Cuando murió, más de 200 mujeres vinieron a su funeral. Todas teníamos una historia que contar sobre cómo ella había cambiado nuestras vidas. Después de su muerte, Miguel y yo continuamos con el trabajo del refugio. Lo expandimos, conseguimos más apoyo de la comunidad y ayudamos a cambiar algunas leyes que protegían a los niños contra la venta y el abuso. Mis hijos crecieron sabiendo que su madre había sobrevivido a algo terrible, pero que había elegido usar esa experiencia para ayudar a otros. Todos se convirtieron en adultos comprometidos con la justicia social. Carmen se hizo abogada y se especializó en defender a víctimas de tráfico humano. Roberto se hizo médico y trabajó en clínicas gratuitas. Esperanza se hizo maestra y dedicó su vida a educar a niños de comunidades pobres, y Miguel se hizo psicólogo para ayudar a víctimas de trauma. A lo largo de los años, muchas personas me preguntaron si alguna vez traté de buscar justicia contra la familia Delgado. La verdad es que sí lo intenté, pero cuando finalmente tuve el valor y los recursos para hacerlo, don Gustavo ya había muerto y su familia se había mudado del país. Pero aprendí que hay diferentes tipos de justicia. La justicia legal, que a veces no llega, y la justicia del corazón, que viene cuando transformas tu dolor en propósito. Durante mis años trabajando con muchachas rescatadas, escuché cientos de historias similares a la mía. Niñas vendidas por familias desesperadas, muchachas engañadas con promesas de trabajo, mujeres jóvenes atrapadas en situaciones de las que no podían escapar. Cada historia me recordaba lo afortunada que había sido de encontrar a Ramona, a Esperanza, a Doña Carmen. Muchas otras no tuvieron esa suerte. Una de las experiencias más difíciles fue cuando, ya siendo una mujer mayor, me contactó una periodista que estaba investigando una red de tráfico de menores que había operado en nuestra ciudad durante las décadas de los 50 y 60. Hemos encontrado evidencia de que la familia Delgado estaba involucrada en la compra sistemática de niñas de familias pobres, me dijo. Estaría dispuesta a contar su historia públicamente. Después de muchas noches de insomnio y conversaciones con Miguel, decidí hacerlo. Ya era una mujer de 60 años. Mis hijos estaban grandes y sentía que tenía la responsabilidad de hablar por todas las que no podían hacerlo. El artículo que se publicó generó mucha atención. Otras mujeres empezaron a contactarme, contándome sus propias experiencias. Nos organizamos, formamos un grupo de apoyo y eventualmente logramos que el gobierno reconociera oficialmente lo que había pasado y estableciera un fondo de reparaciones para las víctimas. Fue un proceso largo y doloroso, pero también sanador. Por primera vez en mi vida, sentí que mi sufrimiento había servido para algo más grande que yo misma. Miguel murió hace 10 años, a los 75 años, rodeado de su familia que lo adoraba. Había sido el hombre más bueno que conocí en mi vida, la prueba viviente de que no todos los hombres son como los que me lastimaron. Ahora, a mis 78 años, vivo en una casita pequeña pero cómoda, rodeada de mis hijos, nietos y bisnietos. El refugio que empezó doña Carmen ahora es una organización grande que opera en varias ciudades, ayudando a cientos de mujeres y niñas cada año. A veces mis nietos me preguntan cómo pude sobrevivir a todo lo que viví,
¿Cómo pude no volverme amargada o llena de odio? Les digo lo que me enseñó doña Carmen. El dolor puede destruirte o puede enseñarte. La elección es tuya. Elegí que me enseñara. Me enseñó a valorar la libertad, a no dar por sentado ningún gesto de amor, a luchar por los que no pueden luchar por sí mismos. Me enseñó que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges y la que te elige. Doña Carmen, las muchachas del refugio, Miguel, mis hijos. Esa fue mi verdadera familia. Me enseñó que el perdón no es para la persona que te lastimó, sino para ti mismo. Perdoné a mi padre no porque se lo mereciera, sino porque ya no quería cargar con el peso del resentimiento. Y me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo empecé de nuevo a los 13 años cuando escapé de los Delgado. Empecé de nuevo a los 16 cuando regresé del pueblo. Empecé de nuevo a los 24 cuando me casé. Y he seguido empezando de nuevo cada día de mi vida. Hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Miguel cuando estaba vivo. Algo que he guardado en mi corazón durante todos estos años. Esa muñequita Lupita, la que llevé conmigo cuando me vendieron, la que me acompañó durante mis peores momentos, nunca la tiré. La tengo guardada en un cajón de mi recámara, envuelta en el mismo rebozo de mi abuela, con el que la protegí durante tantos años. A veces, en las noches muy difíciles, cuando los recuerdos se vuelven muy pesados, la saco y la abrazo como lo hacía cuando era niña. Y por un momento vuelvo a ser esa pequeña Dolores que creía que todo iba a estar bien. Y la verdad es que sí estuvo bien. No de la manera que yo imaginaba cuando era niña, pero sí estuvo bien. Mi vida no fue la que había soñado, pero fue una vida llena de propósito, de amor, de pequeñas victorias que significaron mucho para las personas que pude ayudar. Si hay algo que quiero que entiendas, querida persona que me escuchas, es esto. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que te hayan hecho, no importa cuán roto te sientas. Siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Siempre hay una doña Carmen esperando para ayudarte. Siempre hay una Ramona o una Esperanza dispuesta a tender una mano. Y siempre hay una fuerza dentro de ti que es más grande de lo que crees. Yo fui vendida como si fuera ganado cuando tenía 12 años. Fui abusada, humillada, tratada como si no valiera nada. Pero sobreviví. Y no solo sobreviví, viví. Amé y fui amada. Crié hijos maravillosos. Ayudé a centenares de mujeres a encontrar su libertad. Transformé mi dolor en propósito, mi trauma en fortaleza, mi historia en esperanza para otros. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente a tu historia. Nunca es demasiado tarde para elegir la sanación por encima del resentimiento, el amor por encima del miedo, la esperanza por encima de la desesperación. Esta ha sido mi historia, la historia de una niña que fue vendida, pero que nunca se vendió a sí misma. La historia de una mujer que encontró en su dolor la semilla de su propósito. Gracias por escucharme, por permitirme compartir contigo estos recuerdos que durante tantos años guardé en silencio. Al contarlos, al ponerlos en palabras, siento como si finalmente pudiera dejar ir el último pedazo de dolor que todavía cargaba. Y tú, donde quiera que estés, recuerda, vales mucho, mereces amor y respeto, y tu historia, cualquiera que sea, puede ser el comienzo de algo hermoso si tú así lo decides. Que Dios te bendiga y que encuentres tu propio camino hacia la sanación y la paz.